ocasión, la primera vez que vengo a Neiva es esta, y me siento muy feliz, muy contento de estar entre ustedes. Y espero que cada uno de ustedes comprenda lo que de parte del Creador de los cielos y de la tierra he de hablar en esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En una ocasión, uno de los profetas que Dios envió, llamado Amós, en el capítulo 8 y verso 11 dijo que Dios enviaría hambre sobre la tierra. Hambre no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Es necesario que nosotros comprendamos las palabras del Señor Jesús, que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nosotros necesitamos alimento natural, literal, para nuestro cuerpo, también necesitamos un alimento espiritual para nuestra alma y nuestro espíritu. Y el único alimento que realmente alimenta y tiene todo lo que el ser humano necesita para su alma y su espíritu es la palabra de Dios. Por eso allá en el tiempo de Moisés, Dios le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre. Y el mismo Señor citó esas palabras que habló a través del profeta Moisés. La palabra de Dios es lo más grande que una persona puede escuchar. Ahora, en nuestro tiempo es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios para nuestro tiempo. Y eso será para nosotros la voz de Dios en el fin del siglo. No es asunto de usted decir: yo quiero oír la palabra de Dios, por lo tanto yo voy a ser partícipe de una religión o secta religiosa. Eso en ningún momento quiere decir que usted estará escuchando la palabra de Dios para el tiempo en que usted vive, sino que usted viene a ser un religioso más de los muchos que hay. Pero es necesario que todos nosotros de todo corazón deseemos escuchar y tengamos hambre de oír la palabra de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Tenemos el tiempo antediluviano. Las personas que vivieron antes del diluvio tenían religiones, como hoy en día hay muchas religiones. Tenían grandes oradores, grandes predicadores, grandes doctores en divinidad, en teología, que le hablaban de religión a las personas de aquel tiempo. Tenían mucha religión, mucho sectarismo, hablaban mucho de Dios, pero oír la voz de Dios para aquel tiempo no era asunto de pertenecer a una secta religiosa o a una religión. La voz de Dios para aquel tiempo estaba trayendo un mensaje de Dios que decía que venía un diluvio e iba a raer de la tierra a todo ser viviente. Esa era la voz de Dios para aquel tiempo. Y aunque las religiones de aquel tiempo y sectas religiosas no estaban predicando ese mensaje que Noé, ese profeta, ese anciano predicaba, solamente
la voz de Dios para aquel tiempo era el mensaje de Noé. ¿Y qué era lo demás que había en aquel tiempo? Porque tenía religiones y sectas religiosas. Lo que había era religiosidad, sectarismos, buenos predicadores, buenos oradores, pero nada de eso era la voz de Dios para el fin de aquella generación. La voz de Dios para el fin de aquella generación era Noé con su mensaje. Cualquier persona que quisiera escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios para aquel tiempo, tenía obligatoriamente que escucharla a través de Noé. No había otra forma. El programa que Dios tenía para aquel tiempo solamente Noé lo conocía y lo predicaba, lo daba a conocer a la gente. Era un programa extraño, pero era el programa de Dios para ese tiempo. Y dice el profeta Amós en el capítulo 3 y verso 7, dice, ¿por qué razón es de esa forma? Dice, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. No dice porque revele sus secretos a las religiones, a sus religiones que hablan de Dios, sino a sus siervos, los profetas. Y si usted busca la Biblia, ¿quién ha escrito la Biblia? ¿Quién ha traído el mensaje que está impreso en la Biblia? Dios, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, que fueron profetas también, a través de sus siervos, los profetas. Porque no puede hacer nada Dios sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y usted me pregunta, ¿y qué son los profetas de Dios? Los profetas de Dios son seres humanos que Él ha enviado cada uno en el tiempo que le correspondió, con las dos conciencias juntas, los cuales pueden ver en la dimensión divina, pueden escuchar también, pueden recibir la revelación divina, el mensaje divino para ese tiempo, y luego están obligados a comunicarlo a los seres humanos, porque los seres humanos de por sí no pueden recibir y oír directamente de parte de Dios, porque no tienen las dos conciencias juntas. Por eso Dios, a través de las edades y dispensaciones, ha enviado los profetas que usted encuentra en la Biblia. Y no hará nada Dios sin que antes revele sus secretos para el tiempo, edad o dispensación que le corresponde a sus siervos, los profetas. Y es al mensajero, al profeta mensajero, que corresponde a una edad o dispensación al cual le revela su secreto para esa edad o dispensación. Le revela el programa divino que él tiene para ese tiempo. Fuera de esa forma establecida por Dios, usted no puede recibir, no puede comprender el programa de Dios para el tiempo en que usted vive. Por eso Jesús en una ocasión dijo, cuando le preguntaron por qué tú hablas en parábolas, y le dicen los discípulos, y a nosotros nos hablas abiertamente, él dice, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a los demás no. Los misterios del reino de los cielos es concedido conocerlos a los elegidos, a los hijos del reino. Y para que los puedan comprender, conocer, Dios le ha enviado a través de los siglos un mensajero en cada tiempo. Por eso Jesús hablaba de la forma en que hablaba. Y también decía a los que podían recibirlo a él y recibir su mensaje,
Él les decía: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos de los profetas y santos y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban oyendo ellos? Ellos estaban viendo el cumplimiento de la primera venida del Hijo del Hombre. Y era una bienaventuranza poder ver la primera venida del Hijo del Hombre, creerla, recibirla de todo corazón y decir como el apóstol San Pablo, cuando Jesús le preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas, y otros dicen que tú eres Juan el Bautista que has resucitado. Y él le pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era una bienaventuranza para Pedro, por eso Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Conocer lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive es una revelación que viene directamente del cielo para usted conocer lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que usted vive a través de la persona del mensajero que Él ha enviado para ese tiempo. No es asunto de estudios universitarios, teológicos, estudios de seminarios, sino revelación del Padre Celestial. En el tiempo de Jesús era una bienaventuranza poder ver y creer que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Jesús era el cumplimiento de la primera venida del Mesías, era el Cristo prometido para el pueblo hebreo en aquellos días, y era una bienaventuranza poderlo ver en medio del pueblo. Pero no todos fueron bienaventurados en aquel tiempo. Los grandes líderes religiosos en aquel tiempo no pudieron ver a Jesús como el Mesías prometido, como el Cristo. Y lo que Pedro dijo de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no lo decían los grandes líderes religiosos de aquel tiempo. Más bien decían acerca de Jesús, del Cristo, decían que era Belcebú, que tenía demonios, que por el dedo de Belcebú echaba fuera los demonios, que era el príncipe de los demonios. Sin embargo, Isaías, el profeta que habló de la primera venida del Mesías, dijo que era el príncipe de paz. Los profetas del Antiguo Testamento, hablando acerca de Jesús en sus profecías, decían que era el Mesías, el príncipe de paz, decían que era Padre eterno, Dios fuerte, el principado sobre su hombro, que se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Todo eso hablaron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles lo reconocieron en esa forma. Pero usted puede ver que en ese tiempo, como en el tiempo de Noé, no era asunto de tener religiosidad, no era asunto de tener una religión o una secta religiosa para decir que se creía en Dios, sino reconocer el cumplimiento de la promesa profética para ese tiempo, la cual era la primera venida del Hijo del Hombre. Las personas, como los grandes líderes religiosos, que quisieron quedarse con su propia interpretación de la palabra de Dios, perdieron la interpretación que Dios le estaba dando a la promesa mesiánica. Perdieron a Jesús de Nazaret, que era la interpretación de la primera venida del Hijo del Hombre. No querían a Jesús como el Mesías prometido.
A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, no le comprendieron, le rechazaron y pidieron su muerte en la cruz del Calvario. No era asunto de pertenecer a una secta religiosa o una religión, sino de recibir la revelación del Padre Celestial para conocer quién era aquel hombre Jesús de Nazaret que había aparecido en la escena terrenal de los seres humanos. Era un hombre con las dos conciencias juntas, un hombre que no había nacido por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina, cuando el Espíritu de Dios hizo sombra sobre María y creó en el vientre de María una célula de sangre de vida, la cual se fue multiplicando y formó el cuerpo de Jesús. Era un hombre muy, pero que muy diferente a los demás seres humanos en cuanto a lo que él era en su esencia. Era un profeta y era la manifestación de Dios en carne, pues Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, era lo que se estaba cumpliendo en Jesús de Nazaret. Y San Pablo dijo en una ocasión: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, y a los suyos vino el Dios encarnado, y los suyos no le recibieron. Jesús no había estudiado en los seminarios, en los institutos y en las universidades del pueblo hebreo, ni de ningún otro pueblo. Él lo que hablaba era lo que veía y oía del Padre Celestial. Por eso él decía: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. No era un asunto de que él había estudiado en alguna universidad o algún seminario o algún lugar religioso para aprender acerca de Dios y después predicar la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios ordenada para el tiempo en que uno vive no está ordenada por una universidad, por un seminario, por un instituto o por alguna religión. Está ordenada por el Padre Celestial para cuando se llega ese tiempo. Por eso, cuando se llegó el tiempo de Jesús, el mensaje que correspondía al tiempo de Jesús era predicar el año de la buena voluntad del Señor. Por eso, tomando el libro en la sinagoga, tomando la escritura, lo abrió, buscó donde el profeta Isaías decía: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado, y comenzó a decir para lo cual había sido enviado, y concluyó diciendo: y para anunciar, para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y enrollando el libro, porque no era como hoy en día en esta forma, sino en forma de rollo, en pergaminos, lo dio al sacerdote, al ministro, y se sentó. Los ojos de todos estaban puestos en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa promesa del profeta Isaías para la predicación del año agradable del Señor, para la predicación del ungido del Señor con el mensaje del año de la buena voluntad del Señor, había llegado. Por eso Jesús, sabiendo que él era ese mensajero, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era el tiempo más grande de todos los tiempos, el tiempo de la venida del Mesías. Pero apareció en una forma sencilla, un humilde carpintero, porque José era carpintero y se había criado allá en la casa de José, pues había nacido de María. Y su oficio, su trabajo,
había sido la carpintería. Pero ese humilde carpintero era nada menos que el Mesías, el Cristo, que el pueblo hebreo había dicho que estaba esperando y que todos los profetas anunciaron que vendría. Pero vino en una forma sencilla, porque siempre que Dios envía un mensajero para cumplir su promesa para ese tiempo, lo envía en forma sencilla. Siempre Dios ha sido de esa forma, porque Él no quiere que la gloria se la den al mensajero, sino al que ha enviado al mensajero. La gloria pertenece a Dios. Por eso Él obra siempre en una forma sencilla. Es Dios siempre obrando en simplicidad. Por eso en nuestro tiempo nosotros tenemos que entender estas cosas para así, si deseamos escuchar la voz de Dios en el fin del siglo en el cual nosotros vivimos, entonces buscar la voz de Dios, el mensaje que corresponde a nuestro tiempo, en la persona, en el mensajero que Él ha prometido para el fin del siglo. Como ya hemos visto, vimos en el fin del siglo, del tiempo de los antediluvianos, vimos un mensajero, Noé, con un mensaje que correspondía para aquel tiempo, el cual las religiones de aquel tiempo no estaban predicando, ni estaban creyendo, ni estaban diciéndole al pueblo que ese mensaje que Noé predicaba era la verdad. Porque si hubieran creído ese mensaje y lo hubieran predicado, el arca hubiera sido pequeña para la gente que iba a entrar al arca. Aún no hubiera habido necesidad de un arca, porque entonces el diluvio no hubiera venido. Porque todos creían entonces el mensaje, la palabra de Dios para ese tiempo, y se humillaban delante de Dios y pedían misericordia, y Dios daba misericordia al pueblo. Pero no fue así. El mensaje de Noé no parecía ser un mensaje religioso, porque él estaba anunciando un juicio que vendría sobre la raza humana, un diluvio, y en ese tiempo ni siquiera llovía como hoy en día llueve agua del cielo. Así es que era un mensaje que para muchas personas tenía muchas contradicciones. Anunciaba una lluvia y antes no llovía. Anunciaba juicio, destrucción, y las religiones no estaban anunciando eso. Estaban anunciando que Dios era bueno, que Dios era amor, pero Noé estaba anunciando el otro lado, que Dios es fuego consumidor. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para Dios manifestar su amor, su misericordia, su paciencia, pero también hay tiempo para Él manifestar su ira, para Él manifestar su enojo, para Él manifestarse como fuego consumidor. Así es que tenemos que comprender estas cosas y reconocer el tiempo en que estamos nosotros viviendo. Como Dios tiene tiempo para todo, Él tiene todo ordenado. De parte de Dios no puede venir un mensaje para la raza humana a menos que no sea en el tiempo asignado por Dios y por el mensajero que Dios ha escogido para enviar en ese tiempo. Fuera de eso, no hay mensaje de Dios para la raza humana cuando la raza humana desee
tener un mensaje, sino cuando Dios en su programa así lo desee. Siempre en la tierra estarán los que creerán ese mensaje y también los que serán incrédulos a ese mensaje y a ese mensajero. Siempre ha sido así. Usted no lo podrá evitar en el tiempo en que vivimos. Ahora, sigamos adelante. Les dije que así fue en el tiempo de Noé. Vimos ya cómo todo aconteció y cómo de una generación que había llegado a su final, que tenía millones de seres humanos, 8 personas solamente se salvaron. 8 personas entraron al arca y se salvaron de aquellos juicios que vinieron sobre la tierra. También entraron al arca aves y animales y también se salvaron. Y aquellos animales que entraron al arca en aquel tiempo, que no iban a ninguna religión ni pertenecían a ninguna secta religiosa, sabían más del programa que Dios tenía para aquel tiempo que todas las religiones de aquel tiempo juntas, que todos los grandes líderes religiosos de aquel tiempo, porque reconocieron el tiempo que estaban viviendo, reconocieron cuál era el mensaje, el mensajero y la forma que el mensajero había recibido de parte de Dios para escapar de los juicios de Dios que venían para el fin de aquella generación. Ve usted, los animales no eran religiosos. El mensaje de Noé no parecía un mensaje religioso. Sin embargo, era el único mensaje de Dios para aquel tiempo. Y lo que parecía muy religioso y era muy religioso, las religiones de aquel tiempo con sus sectas religiosas y sus feligreses, no entraron al arca. En los días de Jesús, las religiones de su tiempo no le recibieron, pidieron su crucifixión, mostrando que no es un asunto de religiosidad, sino es un asunto de Dios en el tiempo en que Dios ha decidido llevar a cabo parte de su programa. En cada etapa Él lleva a cabo parte de su programa. Por eso cuando Jesús apareció, Dios llevó a cabo parte de su programa. El programa de la redención del ser humano por la sangre del Señor Jesucristo, para con su sangre limpiarnos de todo pecado. Ese era el programa de Dios para ese tiempo. Y como ese era el programa de Dios para ese tiempo, eso fue lo que hizo el mensajero para aquel tiempo, Jesús de Nazaret. Y lo hizo, como ustedes pueden ver, fuera, aparte de los programas religiosos que tenían las religiones y sectas religiosas de aquel tiempo. No se puso de acuerdo con los grandes líderes religiosos, no se puso de acuerdo con las religiones y sectas religiosas de aquel tiempo para llevar a cabo ese programa. Más bien el programa que él llevó a cabo, más bien parecía en aquel tiempo una derrota que había sufrido Jesús de Nazaret, porque le habían tomado preso, le habían condenado a muerte y le habían crucificado. Parecía el final, la derrota de Jesús de Nazaret, pero era no la derrota, sino la más grande victoria que Jesús de Nazaret estaba teniendo en esos días, porque para eso Él había venido, para poner su vida por todos nosotros. Sin embargo, las religiones de aquel tiempo estaban pensando: ya salimos de él, acabamos con él,
se acabó Jesús de Nazaret. Y no sabían que era que estaba el Señor Jesús de Nazaret llevando a cabo esa parte del programa divino, el cual no conocían las religiones de ese tiempo, el cual no conocía el judaísmo. Pero así son las cosas. No importa que conozcan o no conozcan las religiones, en una edad o en una dispensación lo que Dios está llevando a cabo, Dios lo lleva a cabo. Ahora hemos hablado del tiempo de Noé y del tiempo de Jesús. Y Jesús dijo, y como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos los que no conocieron al profeta mensajero enviado de Dios para ese tiempo, el profeta Noé, a todos los que no conocieron el mensaje de Noé y no lo creyeron, y por eso vino el diluvio y se los llevó a todos. Si hubieran creído en Noé y en su mensaje, no se los hubiera llevado, porque se hubieran metido dentro del arca. Así como entraron al arca 8 personas y se salvaron, hubieran entrado también otras personas si hubieran creído en Noé como profeta de Dios y en su mensaje como el último mensaje, el mensaje final para aquella generación. Las religiones no sabían que se había llegado al ciclo del juicio divino. No sabían que hay tiempo para todo. Y cuando se llega al ciclo del juicio divino, no hay quien evite el juicio divino. Así pasó también en el tiempo de Jesús en Jerusalén. Jesús lloró cuando llegó a Jerusalén y dijo, si tan solo tú conocieras lo que toca tu paz en este tu día, mas está encubierto de tus ojos. Y sigue diciendo las cosas, los juicios que vendrían sobre Jerusalén, y dice, por cuanto no conociste el día de tu visitación, el día de la visitación divina, el día de la visitación del Mesías en medio del pueblo hebreo. A los suyos vino en esa visitación y los suyos no le recibieron. No conocieron ni recibieron esa visita divina, y por eso Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa era la causa, por cuanto no conocieron el programa divino para ese tiempo. Y Jesús dice, y como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, que no conocieron hasta que vino el diluvio para los del tiempo de Noé y vino el fuego del cielo para los del tiempo de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Un día, un tiempo en que la gente está falta de conocimiento del programa divino para ese tiempo. La humanidad está falto de conocimiento del programa que Dios tiene para nuestro tiempo. No conoce, no sabe que se ha llegado al final de esta generación. No sabe que la señal del Hijo del Hombre ya ha sido vista en el cielo, una señal semejante, paralela a la señal de la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, la cual fue la estrella de Belén. Algunos han dicho y han publicado que esa estrella de Belén fue el cometa Halley que apareció en aquel tiempo. Otros no piensan en esa forma, pero todos sabemos que fue una estrella, fue una luz que apareció en aquel tiempo por aproximadamente 2000 años, y que aquellos magos
la siguieron y sabían que el Mesías estaba sobre la tierra, había nacido, y fueron a buscarlo para adorarlo en Jerusalén. Y allí no estaba, aunque estaba el templo de Salomón. Allí no estaba, aunque estaba el sumo pontífice y los sacerdotes conforme a la ley. Aquella señal los magos la comprendieron. Era la señal de que el Mesías estaba ya en la tierra. La señal de la primera venida del Hijo del Hombre. Y la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre ha sido también vista en el cielo y ha sido conocida como el cometa Halley. En el 85 y en el 86, el año pasado y antipasado, fue vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero el mundo entero ha conocido que esa ha sido la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No, como tampoco las religiones del tiempo de Jesús conocieron que aquella estrella de Belén que guió a los magos fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo en su primera venida. Así es hoy también. Ahora, para nuestro tiempo, para conocer los misterios del reino de Dios, para conocer el programa que Dios tiene para nuestro tiempo y para recibir el mensaje final, el mensaje del fin del siglo, Él tiene un programa, una forma ya establecida para que nosotros lo conozcamos a Él en el programa que Él estará llevando a cabo. Y para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios en el fin del siglo. Tenemos que conocer las cosas que Él ha prometido para el fin del siglo. Y todas estas cosas serán dadas a conocer a través de la forma que Él siempre ha tenido. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice el Señor Jesús: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel del Señor Jesucristo, el último de los profetas, el profeta del fin del siglo, el profeta del fin del siglo con el doble ministerio de Moisés y Elías, con el doble ministerio de los dos olivos, el profeta del fin del siglo con la gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos, con ese doble ministerio de los ángeles del Señor que dijo Jesús que enviaría con gran voz de trompeta para juntar a todos los elegidos. Él también, para llevar a cabo la gran cosecha, la siega del trigo y de la cizaña, dijo: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y para recoger a los escogidos, que es el trigo, dijo: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. Ese ministerio doble de Moisés y Elías es el ministerio que llamará y recogerá con el mensaje final de gran voz de trompeta a todos los elegidos. Y así como Noé, con su mensaje, con el mensaje final de aquel tiempo, llamó y recogió a los escogidos, llamó y recogió a los que entraron al arca cuando iba a venir el diluvio, así el mensajero del fin del siglo, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, ese último profeta que Él enviará, ese último profeta con ese doble ministerio de Moisés y Elías, con el mensaje final llamará a todos los escogidos. Y ese será el mensajero de Dios para el fin del siglo, con la voz de Dios para todos los que tienen hambre y sed de oír la palabra de Dios en el fin del siglo.
Él estará anunciándole grandes bendiciones para todos los escogidos, pero también estará anunciándole al mundo el día de venganza del Dios nuestro. Porque hemos llegado al fin del siglo. El fin del siglo es la cosecha. Cuando se está llevando a cabo la cosecha, el recogimiento de todos los elegidos, de todos los escogidos, con la gran voz de trompeta, tenemos que reconocer que entonces estamos en el fin del siglo, como dijo Jesús. Pues el ministerio del fin del siglo y el mensaje del fin del siglo está en el ministerio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, llamando con el mensaje final, con ese mensaje dando testimonio para todos los seres humanos, para todas las iglesias, de el programa divino, la revelación apocalíptica en el fin del siglo. Por eso en el libro del Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Solo a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo es que podemos conocer, es que podemos recibir la revelación de Jesucristo, porque a través de su ángel es que Él ha enviado su revelación. Por eso, el mensaje del Señor Jesucristo para el fin del siglo viene a través de su ángel mensajero. Él será el mensajero para todos los escogidos. Él será el mensajero para todas las iglesias. Él será el mensajero en el fin del siglo para traer el mensaje de parte de Dios y dar a conocer los misterios del reino de los cielos en el fin del siglo, para dar a conocer la gran cosecha que se estará llevando a cabo en el fin del siglo, y dar a conocer el recogimiento de los escogidos, dar a conocer la gran voz de trompeta, el mensaje final, y así preparar a todos los escogidos para la transformación de sus cuerpos y para la resurrección de los muertos, los que están descansando en el paraíso. Porque aquí todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. Es el mensaje final, la voz de Dios en el fin del siglo, la cual escucharán los muertos en Cristo y también los vivos. Es la voz de Dios en el fin del siglo, la gran voz de trompeta, la trompeta final que dijo San Pablo cuando hablando de este tema dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Ese es el gran misterio para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. El mensaje final de gran voz de trompeta a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo en el fin del siglo. Este ángel mensajero, este profeta final, el último de los profetas, el Benjamín de los profetas. Por eso tendrá una doble porción ministerial, un doble ministerio, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. El ministerio de Elías estará en él por quinta vez, porque ya ha estado en 4 ocasiones anteriormente, en 4 profetas diferentes. Primero en Elías Tisbita, luego en Eliseo, porque Eliseo vino en el espíritu y virtud de Elías también, y luego Juan el Bautista, el cual era Elías en su tercera manifestación.
no la persona, sino el ministerio de Elías. Por eso el ángel Gabriel le dijo a María, o le dijo más bien a Zacarías, el padre de Juan, que Juan el Bautista vendría en el espíritu y virtud de Elías, porque era el espíritu y virtud del ministerio de Elías que se manifestaría en Juan el Bautista para precursar, para preparar la primera venida del Señor. La cuarta vez que el espíritu ministerial de Elías estuvo sobre la tierra fue en el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil llamado William Marion Branham. La quinta vez será en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que será el último de los profetas enviados por el Señor. Y el ministerio de Moisés estuvo manifestado en Moisés, el que sacó al pueblo hebreo de la esclavitud allá en Egipto. Ese poderoso profeta de Dios. La segunda vez que estará el ministerio de Moisés sobre la tierra será juntamente con el ministerio de Elías en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, para con gran voz de trompeta el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés llamar a todos los escogidos, manifestándose esos ministerios en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y su mensaje, la gran voz de trompeta, será la voz de Dios para el fin del siglo. Esa es la voz de Dios que todo ser humano está llamado a escuchar. Esa es la voz de Dios que dará a conocer los misterios del reino de los cielos para el fin del siglo. Esa es la voz de Dios que dará a conocer el programa divino que se estará llevando a cabo en el fin del siglo. Esa es la voz de Dios de la cual y por la cual tiene la humanidad hambre, porque hay hambre sobre la tierra, no de oír más religiones, no de oír más sectarismos, no de oír más de religiosidad, sino la palabra de Dios para el fin del siglo. Hambre y sed de oír la trompeta final, la gran voz de trompeta, porque es la voz de Dios para el fin del siglo, con la cual son llamados todos los escogidos conforme a la promesa del Señor Jesucristo. Y con esa voz de Dios, con ese mensaje del Señor Jesucristo, todos los escogidos son preparados para la transformación de sus cuerpos y la traslación o rapto a la dimensión divina, porque se ha llegado al tiempo de la bendición divina para todos los escogidos y del juicio divino para la cizaña. Para el trigo, la bendición divina; para la cizaña, el juicio divino. Es necesario que los escogidos reciban primero la bendición divina, para luego la cizaña recibir el juicio divino. Por lo tanto, estemos en el fin del siglo en el cual nosotros vivimos, atentos a una sola voz, a la voz de Dios conforme a su promesa, a la voz de Dios en el fin del siglo, a la trompeta final, al mensaje del ángel mensajero del Señor Jesucristo, que Él envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, en todas las naciones y a todos los seres humanos. Hay hambre de oír la palabra de Dios en el fin del siglo, pero tenemos la promesa de que tendremos la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de gran voz de trompeta, para llamar y reunir, juntar a todos los elegidos,
porque esa gran voz de trompeta que toca el ángel mensajero del Señor Jesucristo en el fin del siglo es la voz de Dios en el fin del siglo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y manténganse en el fin del siglo escuchando la voz de Dios para el fin del siglo. Que pasen todos muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bueno, yo creo que todos debemos sentirnos contentos esta noche de haber escuchado este poderoso mensaje a través de nuestro hermano William Soto, el mensajero final del Señor Jesucristo. Yo tengo una pequeña invitación